que se llama Desenmascarando la Verdad. Entendí entonces que estás en contra de que exista un salario mínimo. El día de hoy estamos con máscara. Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Por eso es que nace este programa, este segmento, que se llama Desenmascarando la Verdad. Y dentro de este programa vamos a tener cápsulas donde entrevistamos personas que podrían llegar a ser nuestros futuros gobernantes. El día de hoy tenemos a Mariano Portillo. Bienvenido, Mariano. Quiero contarte que el día de hoy estamos con máscara por un motivo muy simple. Nosotros creemos que todos los que han sido candidatos, o casi todos, siempre han utilizado máscara. Nosotros vamos a quitarnos la máscara cuando veamos honestidad de este lado. Cuando veamos que hay congruencia, que podemos dar un voto de fe, de esperanza, tanto Alejandro como yo, vamos a quitarnos nuestra máscara cuando cada uno así lo considere. ¿Qué piensas? ¿Cuál es el problema mayor que tenemos en el país? Para vos, ¿cuál sería el problema mayor que tenemos en el país respecto a lo político? Mira, yo siempre he dicho que el lastre más grande que tiene el país es la ignorancia y la pobreza. Y basado en estos dos elementos, los presupuestos del Estado se vuelven tan grandes que ha facilitado la corrupción hasta en un 40%. Esto implica de que la sociedad tenga que contribuir cada vez más con los impuestos para mantener un aparato que no sirve. Por lo tanto, debería de enfocarse en lo esencial en el Estado. Esos presupuestos no deben de tener deuda, ni tampoco deben de generar inflación. Y estar enfocado en la educación y en la salud, bueno, especialmente erradicar la pobreza, y la salud obviamente va a la par para que estas personas puedan incorporarse a la vida económica, no estar dependiendo de un regalo, de una canasta del Estado. Esos presupuestos se inflan para darles algo a la gente solo con el ánimo de mantenerlos pobres. De un lado podría estar pensando que esos son los votos que hacen que una corriente se mantenga en el poder, pero también de otro lado, si bien no lo incentivan, por ignorarlo también terminan en lo mismo, en no elevar el nivel de educación, elevar el nivel económico y la salud de la gente para incorporarse a la sociedad. Por lo tanto, creo que un lastre es esos presupuestos que vienen del sector privado. Recuérdense que ese dinero que se roba debería quedar en la iniciativa privada para que se reinvierta. Ellos lo producen, ellos que lo reinviertan, generan empleo, hacen crecer la economía y hace que este país no produzca emigrantes. Mariano, aquí hay dos factores que pusiste. Uno que es la educación y uno son los presupuestos desmedidos. Sin embargo, hemos visto en épocas anteriores de que la educación estatal, incluso la privada, se manejan por el currículo nacional base, lo cual a veces trae mucho adoctrinamiento hoy día. ¿Qué solución podríamos hacer con este problema de que utilizan la educación para adoctrinar y para fines políticos? Porque hoy día hemos visto de que el currículo nacional base no refleja la necesidad de lo que necesita una persona para desarrollarse. Gente cuando aprende, tiene que ser, con eso que aprendió, pueden mejorar su situación económica en el mercado. Por lo tanto, deben de saber cómo funciona el dinero, cómo funciona el mercado, de estudiar materias que le puedan servir inmediatamente, porque el problema es que la gente llega a la escuela y al tercer año llega a la casa y no sabe nada nuevo. Es más, la gente que sale de bachiller, si le pregunta qué sabe hacer, nada, pero si algo dicen que saben hacer, es lo que hacía con su papá en la casa, o en la finca, o en el terreno, o el taller, pero la gente no sabe más que eso. Entonces hay que saber qué educación hay que dar. Dogma ninguno. El dogma debe de estar sustituido por el pensamiento crítico, debe de incentivarse la creatividad y la curiosidad,
ponerse en los tiempos modernos, que es el Internet, la inteligencia artificial. ¿Para qué aprender cosas si la inteligencia ya lo tiene? O sea, la tecnología existe. Por lo tanto, debe ser dinámica tanto el trabajador como el que invierte. Y el salario no debe estar limitado a un precio fijo o garantía de un salario mínimo, igual que el precio fijo en la economía es un desastre. Entonces nosotros tenemos que estar orientando la educación en función de los intereses de una nación y de un mercado para desarrollarnos. Perdón que te interrumpa. Entendí entonces que estás en contra de que exista un salario mínimo. Sí, correcto. Mira, pues cuando vos tenés un negocio y lo ofreces y empieza a bajar el precio, vos ya dejás de producir y cambias de actividad. Pero si empieza a subir, es más, pones otros negocios. Igual que el salario empieza a subir, es señal que ahí se tiene que mantener, pero si empieza a bajar, tiene que cambiar de actividad. ¿Cuánto cuesta encontrar un jardinero ahora? ¿Cuánto costaba antes y cuánto cuesta ahora? Para empezar, yo soy mi propio jardinero. Yo soy mi jardinero porque no encuentro personas que quieran trabajar por el salario anterior. Él te habló de que la educación está muy adoctrinada. Yo creo que Alejandro se refería específicamente a todo lo que te meten de LGBTI y, por ejemplo, que obligan a los niños a tener cierto tipo de vacunas que la mayoría no están probadas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, para empezar, la vacuna tiene que tener plena libertad la gente para que se ponga o no se ponga la vacuna. Eso debe ser libre. Eso hay que respetarlo, es parte de la libertad de la persona. Si quiere morirse, que se muera. Si quiere vivir, que viva, pero la oportunidad que hay es que cuando se le presenta algo es para que viva, no es para que muera. La intención es buena, pero si él considera que eso es muerte, no lo tiene que tomar. La libertad empieza a perderse cuando la gente extiende la mano que le den algo. Todos los partidos políticos le dan algo a la gente y pierde la libertad. Todos aquellos programas sociales del gobierno, la gente pierde su libertad. Y al perder la libertad, tienden a orientarlos a corrientes que no están en función de la cultura, de la moral de unos pueblos. En caso, recuérdense que la erosión en el mundo, los valores morales se han erosionado y estos valores hay que recuperarlos y se recuperan nada más con nuestra propia cultura y nuestra fe hebrea o judía, o de donde viene Jesucristo, que es el cristianismo. Te establece los valores morales, el valor de la mujer, la pareja en la garantía de perpetuar los guatemaltecos. No hay otra forma. Es una aberración, es un gran pecado desde el largo de nuestra fe. El otro caso es agarrar la naturaleza y ponerla en sustitución de Dios. Si esta es creación, mucho menos se puede poner al hombre en sustitución de Dios. Hay que entender que está Dios y el hombre y la naturaleza abajo. Y además, en nuestra cultura, después de Dios está la familia, los hijos, y después está uno. Mira, hace unos meses, unas semanas, empezó a popularizarse los Terians. Correcto, O sea, por eso me refería. todo esto de los Terians, en otros círculos podemos ver de que como que es una carta para ocultar algo más. ¿O crees de que están llevando a ese adoctrinamiento para, obvio, deshumanizar a la persona, o es una carta para ocultar otra cosa? Por ejemplo, los archivos Epstein. Eso es lo que se está oyendo. ¿Qué pensás del tema Terian? Si es así como lo estaba planteando yo, de que era para quitar la atención de algo más específico, o realmente es la agenda esta globalista que trata de deshumanizar a la persona. ¿Cuál sería tu opinión respecto a eso? Contra esa revelación de ese tipo de informaciones, yo más creería que la guerra sería superior a los Terian. El Terian es lo que meten desvalorizar al hombre. Póngase, el tema de la naturaleza. La plaga de la naturaleza es el hombre. Por lo tanto, hay que reducir la población del mundo porque está dañando la naturaleza, porque la naturaleza es Dios. Si el hombre fue creado para ser responsable en la administración de la creación, no para que
póngase en este caso, si no pueden ser más importantes los perros que los niños. Lo mismo que pasó con toda la comunidad LGTB, que al principio no estaba tan arraigada, pero en otros países empezó a hablarse tanto que hasta derechos adicionales a los de toda la gente empiezan a tener. ¿Qué pasa cuando la manipulación de masas junto con el lawfare, la guerra política, empiezan a meter agendas como LGTBQ+, pero posiblemente si sigue esto, ok, vamos a tener derechos terians? ¿Qué podría hacer el Estado o qué podría hacer el político para defender de estas aberraciones ideológicas, ¿verdad? Es un marxismo cultural, hay una guerra para destruir la familia, para destruir el ser humano ontológico. ¿Cuál crees que sería la opción? Lo que pasa es que los partidos proponen gente que es inmoral, y como todos presentan gente inmoral, la gente no tiene más que elegir un inmoral para que no gobierne. Y ya estando en el poder, aunque no haya mencionado estos temas, los empieza a acompañar. Y cuando están en contra es por algún interés y finalmente negocian con el sistema, con el Estado, de que les den privilegios. Y resulta que los que dicen de derecha e izquierda terminan siendo corruptos y vividores del Estado. Entonces no podemos pensar que hay una derecha e izquierda en la vida política, porque lo que tenemos son criminales. Entonces en este tema hay algo claro: el Estado se organiza en sus instituciones y sus funcionarios para garantizar y defender la vida, la libertad y la propiedad. Toda la gente, todas las personas, sean de diversidad sexual, las diferentes razas, diferentes condiciones, hasta los presos hay que garantizarle la vida. La vida no se la da a ninguno, se la da, en este caso, pues entendemos que Dios. La persona está viva, hay que garantizarle que está viva y que va a vivir muchos años más. Nadie puede atentar a ninguno, presos, delincuentes. La vida debe de mantenerse. Algunos dicen la pena de muerte, pero tienen que pasar el tema de superar las leyes, el acuerdo internacional donde se establece que no a la pena de muerte. Pero en esta medida, como estamos ahorita, hay que garantizarla la vida. La libertad al preso está guardadito, está bien cuidado y está bien comido. Por lo tanto, a él ya se... Mira, hablando de presos, perdón que te interrumpa, hablando de presos, ¿qué piensas de lo que pasó hace unos meses, donde varios criminales salieron de la cárcel y que dicen que fueron apoyados por el mismo ministro de Gobernación? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mire, pues voy a terminar esta parte de la libertad. La libertad se pierde cuando recibe algo o alguien. Miren, lo único que tenemos grande nosotros es la vida y la libertad. Nadie nos puede limitar, debemos de pensar libremente. ¿Cuál es el límite de la libertad? Cuando ya te sentís ofendido vos o estoy invadiendo tu terreno. Cuando una persona de esa diversidad sexual tiene toda la libertad, se le garantiza la vida y tiene la libertad para expresarse tal como se siente, pero no puede llegar a invadir tu terreno. Yo tengo comunicación igual que todo el mundo con esta gente, pero hasta ahí llega, no llega a más y se le respeta. Y si pasa un poco, bueno, hay formas de actuar educadamente para decirle no, ¿verdad? Entonces ellos tienen libertad, tienen la vida, tienen la libertad y se lo garantiza igual que todos. La vida y la libertad se lo garantiza los funcionarios porque tienen una ley y pertenecen a un Estado. Hay un recurso del Estado que se lo da a la sociedad civil que produce tanto trabajadores como emprendedores para garantizarle esa vida y la libertad. Pero hay otro elemento: un carro, una casa, una finca, es más su vida, su ser, es de propiedad de cada persona. Eso tampoco se lo dio el Estado. La libertad como la vida y la propiedad no se lo dio nadie. Se protege la propiedad que tiene él. Por lo tanto, los derechos humanos universales
nadie lo da, solo se garantiza que va a estar donde debe de estar, protegido. Y todo el aparato debe de movilizarse en garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Por lo tanto, las invasiones son hechos delictivos infragantes. Es más, se le ha mencionado que son terroristas. Igual que el narcotráfico, igual que las maras, los invasores, los que invaden propiedades, muchas veces están vinculados con esas mismas estructuras. Pero para estratificar un poco, porque esos son los temas que se manejan, me diga el narcotráfico, maras y invasores que invaden la propiedad privada. ¿Cómo es que el esfuerzo de una persona desaparezca de la noche a la mañana, su casa se la roben, la libertad no puede expresarse porque lo callan y la vida amenazada? Eso no puede ser. El Estado está organizado. Este gobierno, como los anteriores, debieron de estar empeñados en garantizar esas libertades. Miren, habría seguridad. En el caso del ministro de Gobernación y los reos que se fueron, eso significa que en este país no se protege la vida, la libertad ni la propiedad. Porque si se protegieran, esos estarían muy bien guardados. Mire, sacar a esa gente es un costo millonario. Es cierto, se gasta mucho tenerlos presos, pero sacarlos, el costo es enorme. El dolor de la gente. Yo no estoy hablando de quitarles la vida, yo estoy hablando de agarrarlos porque es de interés social. Para proteger la vida, la libertad y la propiedad, guardarlo y invertir mucho para que estos cuates no salgan de ahí. Esto que pasó indica lo que siempre se ha dicho, que este gobierno no sabe qué hacer con el poder, no entiende las cosas de Estado, y al no entender eso, no entiende de vida, de libertad y de propiedad. Ahí lo que está, tenemos un embajador que está exclusivamente para Guatemala. Los embajadores están fuera del país, no están en Guatemala. Ahora tenemos de presidente un embajador que lo que hace es, lo que hacen los gobernadores, servirse, tomar, comer, mantenerse ebrio y engordar. Y platicar de los asuntos diplomáticamente. El presidente en realidad debe ser una persona que ejecute, se enfrente, y es más, son pocos días, no debe de dormir, debe de ir de frente, debe ser el líder que enfrente, que dirija a la sociedad a crear condiciones de paz y prosperidad. Y por eso hay que partir de la educación y la salud, y obviamente la seguridad va a la par para garantizar los derechos fundamentales y evitar de castigar más a la sociedad civil, sino devolverle aquello que se roban los políticos, devolvérselo a la sociedad bajando los impuestos, para que haya una reactivación económica y la gente se sienta alegre. Todos los que producen hablan de las trabas del Estado, las mordidas del Estado y los impuestos del Estado. ¿Para qué? Para que estos políticos que elijamos vivan, se conviertan en parásitos, mantenidos, resentidos, porque no es mucho lo que tienen, se hartan todo, pero viven resentidos con eso. Y esto se ve reflejado en los funcionarios públicos y se ve reflejado en los trabajadores públicos. No saben qué hacen en el puesto que les da, porque los puestos no están en función de las capacidades. Ponen a hacer una actividad agropecuaria o industrial dentro del Estado o supervisar, y resulta que no tienen las capacidades. Ponerme de candidato para que me elija y no tengo las capacidades, es una no solo irresponsabilidad del votante, sino irresponsabilidad del que se postula, porque sabiendo que no tiene las capacidades, debería retirarse. Estos foros por lo menos orientan a la sociedad, pero también ustedes orientan a los candidatos para que continúen o se retiren de las campañas, porque es una gran irresponsabilidad tener un puesto de elección popular y no estar preparados. La preparación obedece en formación académica, mucha observación, mucha experiencia, pero venir fundamentalmente a lo que se debe la sociedad, que se debe el Estado, es a la sociedad civil, Mariano, la que elige. sí. Y el que elige es el patrón, pues. Mariano, quiero contarte y quiero contarle a la audiencia que decidí quitarme la máscara porque en este espacio, más que ideología, lo que nosotros tenemos es una lucha por la libertad. La libertad es nuestra bandera, al menos a nivel personal, a nivel de Enrique Arias. Yo empecé en toda esta lucha por despertar
en época de pandemia, cuando me di cuenta lo que querían hacer organismos internacionales adoctrinándonos, engañándonos y matándonos. Mariano, me quité la máscara como un acto de esperanza en lo que dijiste. Me gustó lo que hablaste de la educación, tenemos que modernizarla. Me gustó también lo que hablaste de la libertad, donde yo decido qué hago con mi cuerpo. Ahí sí aplica, audiencia. Mi cuerpo, mi decisión. Ahí sí aplica. Mariano, quiero preguntarte, muchas veces yo he hablado con jóvenes que están bien confundidos. Hay algunos que me dicen que son de derecha, hay otros que me dicen que son de izquierda, y cuando les hago 3, 4 preguntas, se quedan con un gran signo de interrogación. Tal vez tienen el paradigma de que creen que son de cierta ideología, y al final, pues paran siendo de otra. En breves palabras, en menos de 2 minutos, Mariano, danos ejemplos bien simples de qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha. El de izquierda es ateo, pero hay gente que dice ser de izquierda y que cree en Dios. Hay gente que vive del Estado y cree que el Estado es el responsable de todo, y los que producen también son responsables, le echan la culpa al Estado a los que producen en el país. Pero hay gente de izquierda que entiende, que dice ser de izquierda, que entiende que el Estado es un instrumento para corromper, y la sociedad siendo castigada, y además es emprendedor o vendedor y sufre las consecuencias del mercado. Entonces, y la otra es todo ese tipo de desviaciones morales, en donde ponen en primer lugar la naturaleza, ponen en primer lugar la diversidad sexual, empoderan a la mujer. Si la mujer es fundamental para garantizar la continuidad de la nación, si no hay reproducción, no hay guatemalteco. Entonces, eso parece ser de izquierda, pero miren, ellos mismos se niegan. Es más, cuando se le pide una definición, no saben qué decir, solo están en contra de algo. Y la derecha, obviamente, y les interesa el salario mínimo, les interesa la pobreza y la ignorancia, porque esos ignorantes son los que les dan el voto. Miren qué aberración más grande. Por eso les regalan para que no produzcan y que demanden que salgan a la calle a manifestar. En el lado del otro lado, tenemos un sector privado, privilegiado, que han crecido y que tienen mucha influencia, y se le han ignorado a los pobres y la ignorancia. Porque el café, digamos, lo cortan niños, lo cortan mujeres y lo cortan cualquier analfabeto. Y así lo sirven, pero recuérdense que una gran masa sin involucrar a la economía del país es un grave error, y el Estado es el instrumento para que agarre a esa población y la incluya, capacitándola, dándole salud, sacándola de la ignorancia. Otro tema de la derecha es que no les gustan las inmigraciones, como Estados Unidos. No hay inmigraciones, pues, porque están desarrollados y todo el mundo va para allá, va. De aquí se van para allá porque no estamos desarrollados, pero si se desarrollaran, estaríamos enojados. Otro tema es la aplicación de la ley, va. No se ponen a pensar que las leyes a veces son injustas, hay que desaparecer esas leyes injustas, solo porque la ley dice. Esos presos que están ahí, hay que evaluarlos. Gran parte de la población presa son inocentes. Hablando de leyes, Mariano. Solo quiero decir, entonces, basado en esta diferenciación, lo que quiero, ir al libre mercado, y son los que producen. En realidad, mirás gente del sector privado con una gran responsabilidad en atender la salud y la educación, con un gran interés de que los que están alrededor de las empresas sean productivos, que mejoren los trabajadores. Entonces parecen socialistas, ¿me entiende? Entonces, en realidad, hablar de derecha e izquierda es una gran aberración. Hablemos de sentido común, que yo creo que ahí nos orientaríamos mejor para llegar a aterrizar y evitar ese debate de dogma y descalificarlo. Basta con que no nos guste algo, que diga este chairo es izquierdista y el otro es fascista. Entonces no te dejan hablar. Hablemos, argumentemos y llegamos a acuerdo con base científica y en base al diálogo. Esa es la forma de hacer política. Sí, mira, perfecto, y te entiendo muy bien de que reducir el término de chairo a facho, de izquierda a derecha está bien, y que debatir, pero hablemos de las masas. Las masas no van a llegar nunca a venir y hablar de un tema. O sea, hay
hay un problema con la democracia hoy día y tiene que ver con la educación, obvio. La gente que no está educada no va a poder hablar de estos temas. Entonces, ¿qué piensas de la democracia hoy día? ¿Cómo podríamos resolver este problema que viene arraigado desde que adoctrinan o mal educan a la población para que ésta sea masa y no sea pueblo? Un pueblo es un pueblo que piensa y una masa es una masa que sigue a un líder carismático que tal vez no tiene nada más que carisma, pero no es alguien que tenga propuestas verdaderas. ¿Cómo podríamos solucionar esta falsa democracia? ¿Qué es lo que piensas de eso? Miren, rechace todo líder carismático, o por lo menos investiguenlo. El carismático lleva a la gente al despeñadero, generalmente, no todo el tiempo. Pero lo que he visto aquí en este país, el carismático es el que gana y resulta en lo peor. Mariano, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Te consideras carismático? En algo, en algo. Yo te veo y Sí. te veo como una persona carismática, Sí. entonces tenemos que tener cuidado de no generalizar. Sí, yo digo carismático en el concepto general, alerta, alerta. Casi todos los líderes que yo he visto son carismáticos, muy pocos son personas que tienen sustento. El carisma obedece por la forma de orientar, no porque caen bien. Tal vez ahí estaría el rollo, que caen bien, no son... tal vez el carismático empático es el que deberíamos de seguir. Pienso, Mariano, Ya que vos sos lo psicólogo, de estás- repente lo definís bien. Yo no soy psicólogo. Pienso, Mariano, de que Perdón. de lo que estás hablando es de la máscara que se ponen, de ser carismáticos, pero tal vez lo que estás diciendo es, tenemos que sopesar en un lado de la balanza lo que dicen y en otro lado lo que hacen, para ver que haya congruencia. En este espacio, yo personalmente desde hace varios años he pensado que nunca hemos tenido, ni ustedes ni yo, lo que se llama un voto inteligente. ¿Por qué? Es bien simple. Miren, sale cualquier payaso, no lo digo por ningún candidato en específico, al final todos lo son, todos los que hemos tenido, y nos prometen 1000 cosas que finalmente no cumplen. Nos piden el 100% de nuestro voto y al final no podemos colectar ni el 1% de sus promesas. Eso no es un buen negocio. Todo el mundo se mueve a través de contratos. Deberíamos de tener una ley que se llame contrato electoral, en la que candidato a presidente, candidato a diputado, candidato a alcalde, tiene un cronograma serio y profesional hecho por técnicos, que cada 3 meses vamos a contarle las costillas. No algo cualitativo, no algo vago, algo claro, cuantitativo, que podamos medir. Mariano, ¿tú estarías dispuesto a que exista una ley de esta naturaleza, en la cual el pueblo tenga realmente el derecho de exigir que lo que prometió la persona que nos exigió el voto o nos lo pidió y lo entregamos cumpla? Sí, fíjate que por eso mismo debería existir la revocatoria de mandato. Si la gente cometió el error y eligió a mitad de periodo, evaluarlo. Si tiene menos del 25%, una nueva elección. La otra es que si no hay un candidato bueno, que siga teniendo el voto nulo validez, porque que ante los partidos políticos se guían por los intereses, no se guían por los intereses de la sociedad, entonces van a poner candidatos malos, entonces el voto nulo con mayoría relativa, inmediatamente otras elecciones. En este caso de las elecciones, la democracia, nosotros en este país, en la medida, y esto yo creo que hay un gran valor aquí, a pesar de todo, es que la gente, cuando se le da, la gente tiene gratitud y por lo tanto vota por el que le dio. Y esa es la forma como le quitan la libertad a la gente. Entonces esta democracia no funciona. ¿Por qué? Porque gana los que regalan. Y la verdad, el que debería de ganar es el que piensa, el que hace la mejor propuesta. Y el otro caso, ante los errores del país, se pensarán gente, mire, aquí esto ya no funciona, entonces entremos por la vía del voto del golpe de Estado. Pero eso ya no sirve, eso ya no resuelve, porque los malos son relevados por otros malos. Entonces el voto nulo para un reseteo completo, bueno, bajemos el voto nulo a mayoría relativa y cuando se dé el voto nulo se llame inmediatamente una elección sin esos candidatos. Y la otra es que hay una cosa que creo que es una ventaja para nuestro país. Este país está cooptado por corruptos y criminales.
y no hablemos de maras, narcotráfico, invasores. Y Estados Unidos es el interés que tiene, porque esto es lo que ha empobrecido el país. La migración, como un país desarrollado, no quiere migración y además no quiere que seamos trampolín por ser vecinos de Estados Unidos para el crimen. Entonces Estados Unidos en esta coyuntura ha logrado que tenga control del país, porque ya están tomados los puertos, ya están metidos acá, ya dicen que sí, que no. Va a hacer que por lo menos en este periodo preelectoral los funcionarios buenos o malos hagan lo correcto mientras llegan las elecciones. Yo creo que la oportunidad está en las elecciones. No miremos caras quién hace lo bueno o lo malo, porque ahora el malo, igual que Venezuela, los malos están haciendo las cosas correctas. Igual que Guatemala, los malos que dicen que están llegando van a tener que hacer lo bueno, pero es ante la amenaza de una potencia. Y esa oportunidad la debemos de agarrar para establecer bien, fundamentar bien nuestra democracia. Gracias, Mariano. Mira, ya tenemos poco tiempo. A mí me gustaría que pudiéramos cerrar con un mensaje positivo. ¿Qué crees que debería de hacer el guatemalteco, el país, para tener un mejor estado? ¿Qué es lo que crees que podríamos hacer? Miren, en primer lugar, informarse, educarse, orientar y que todas las personas se conviertan en influencers de su comunidad. Hay que hablar mucho, hay que orientar y decirle a la gente que hay que pensar primero en la familia y después en la sociedad y en última instancia en el compadre, el amigo o el que le regaló. Porque el problema de nuestra sociedad está por haber premiado al corrupto y al criminal. Pueden recibir, si tienen hambre y alguien les regala, pues está bien pues, pero ustedes no sientan compromiso en regalar ese voto vale exactamente mi voto, el voto de cualquiera. El voto es poder, delegarles el poder para que hagan estas aberraciones, estos males que tenemos en el país sean fundamentados en el voto. ¿Quién es el que vota? Pues usted y yo. Entonces pensemos en esa parte. Y además no creamos en todo, investiguemos información por todos lados. Y miren, si la gente se empeña en investigar y se empeña en buscar al mejor candidato, lo va a encontrar preguntando. Y no es de ponernos de acuerdo. Todos van a escoger el mejor. Y de seguro todos van a votar por ese lado. No es de ponerse de acuerdo ni campaña. Solo piensen qué es lo mejor para su familia y la sociedad. Y ustedes van a llegar a la misma conclusión que la gran mayoría de guatemaltecos. Esa es la clave. Que la gente razone. Gracias, Mariano. Bueno, creo que esto es todo por hoy. No sé si tenés algunas palabras para finalizar, Quique. Más que agradecer a Mariano. Gracias, Quique. Mariano, un gusto. ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro. Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.